Buenas tardes, vamos a dar inicio a este tercer tema que tenemos en esta semana. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar con un canto que quiero que escuchen. Este canto habla de lo que es la entrega total y el por qué entregarse, y es lo que vamos a manifestar y vamos a reflexionar en esta charla, en esta plática, donde nos toca ver en esta parte de la resurrección del Señor, la vida que da, y esta parte de darnos una vida eterna, y el verdadero significado de lo que es la resurrección del Señor en tu vida. Entonces vamos a, escuchando este canto, a entrar en oración, y también una pequeña oración sobre Jesús y su entrega total. Señor Jesús, todos te creían que estabas muerto. Todos te creían muerto. Te bajaron de la cruz. Y tu madre al pie de la cruz, llorando y sufriendo. Se vino la oscuridad, la tristeza, el llanto, la desesperación, el desaliento. Pasaron 3 días. Recordando esa pasión y ese calvario, ese suplicio en la cruz, esa crucifixión. Una de las muertes más horrendas de aquellos tiempos. Pero retorna la alegría. El sepulcro está vacío, como hoy nos va a narrar Juan en su evangelio. Las túnicas y los lienzos ahí yacidos. Habías resucitado, habías vuelto a la vida, en esa Pascua alegre. Señor, vences a la muerte, y venciendo a la muerte, das cabida a la vida. Tú que moriste por mí, tú que moriste por todos, tú que moriste por nuestros pecados, por nuestra salvación, y lo hiciste por amor. Te doy gracias, Señor, porque me muestras el camino de la vida y el camino de salvación. Amén. Pues bien, hermanos, hemos reflexionado ya en estos días esta parte primera de lo que fue la última cena, y también la parte que nos habló el padre Alessandro, centrándose pues en esta parte de Pilato y en esta parte de la entrega de Jesús, el juicio.
y dejando cabida pues a lo que vamos a vivir en el Via Crucis mismo, que no es en sí una liturgia central en el Trido Pascual, pero que nos permite sensibilizarnos para entrar en este luto, en esta parte del sufrimiento, de ver este sufrimiento en la cruz de Jesús. Y volviendo los ojos otra vez a lo que es lo central de este triduo, que es esta parte de no quedarnos nada más con el crucificado, de no quedarnos nada más en la cruz, de no quedarnos en esa parte del Jesús sufriente. Sí que sí, se pasa por un sufrimiento para encontrar la vida. Después de un sufrimiento, de una caída, de una enfermedad, llega un momento de sanación, de purificación, de liberación. Y Jesús nos muestra pues en esta parte la importancia de cómo vivir ese paso del Señor, que es la Pascua. Y que sea un paso del Señor por tu vida. Y eso va a ser la resurrección de Dios en tu vida. En la Pascua, el paso del Señor es un día festivo para todos los cristianos. Porque es una liberación. Es una manifestación de Dios y su grandeza. Y en cada momento que vivimos esta Pascua, debes sentir esa presencia de Dios en su paso por tu vida. El Viernes Santo pues nos recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el domingo de Pascua se celebra la resurrección. ¿Por qué hemos celebrado en nuestra iglesia, todos los cristianos, todos los católicos, esta resurrección de Jesús a través de la historia? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús en tu vida, en la vida del cristiano, en la vida de todos? Esta resurrección nos da una justificación ante Dios. Esta resurrección nos hace entender y ver el plan de Dios en nuestra vida. Esta parte de justificación en Romanos 4:25 nos habla pues que es por causa de nuestros pecados. Jesús se entrega a una muerte de cruz. Y le pide al Padre, si es posible, que apartes de mí este cáliz. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque tú me has enviado y aquí estoy para cumplir tu voluntad. El Hijo obediente hasta la muerte. Esta parte que Jesús viene a unir la humanidad separada de Dios. Y en las narraciones y en los hechos de la historia de la salvación, vemos cómo hay momentos de que el pueblo se separa del camino que Dios le ha trazado. Y viene una vuelta a Dios. Y hoy tampoco es la excepción. Viviendo estos tiempos, especialmente en este tiempo que nos tocó vivir, en este presente que estamos viviendo, donde hemos visto una vuelta a Dios.
de muchas personas. Dios pues nos invita a ver en su Hijo esta victoria sobre la muerte. Cristo lo muestra en carne propia, esta parte de vencer a la muerte a través de la resurrección. Vamos a ver un poco y vamos a analizar en esta lectura que vamos a ver en este domingo de Pascua, de Juan 20, 1:9. Juan 20, 1:9, el sepulcro vacío. ¿Qué te dice a ti el sepulcro vacío? Se hablaba, pues, Jesús no tenía o no tenían dónde poner a Jesús. Y un hombre rico se apiada de él, José de Arimatea, y le presta su lugar, su tumba. Y es depositado ahí Jesús. Y se manda a poner una enorme roca y le ponen guardias para vigilarlo, porque había anunciado que el Hijo del Hombre padecerá, será crucificado, pero que al tercer día resucitará. Entonces, los sumos sacerdotes, pensando que podrían robar el cuerpo de Jesús y argumentar la resurrección, ponen guardias para cuidar ese lugar. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Muy de madrugada. Los apóstoles, los discípulos, se encontraban escondidos por miedo, pues, a que los descubrieran, a que los atraparan. Y temerosos, su Mesías se había separado de ellos. Y todavía no comprendía ni entendían ese mensaje que Jesús les había dado de que al tercer día resucitaría. Estaban tristes, desolados, desamparados, se sentían abandonados y desprotegidos. Inmediatamente corrió María Magdalena al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Veamos cómo aquí María Magdalena también no comprendía y no entendía sobre esto que se había manifestado. Estaban con el dolor, el luto, y dijeron: se han llevado el cuerpo de Jesús. No sabemos dónde lo han puesto. Hermanos y hermanas, muchas veces entramos en una oscuridad, entramos en una falta de entendimiento y no tenemos claro lo que sucede. No comprendemos lo que es este mensaje de verdad que se nos anuncia. Después de haber estado con Jesús durante tanto tiempo y todavía no comprendían
o no entendían, o inclusive no creían que Jesús iba a resucitar. No sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Inmediatamente fueron a verificar qué había pasado, a dónde se lo llevaron. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro. Llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo. Y aunque no entró, después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Esta palabra, esta frase, que hoy quede bien presente y que te lleves de aprendizaje en esta charla, en esta plática, ver y creer. Porque podemos estar en un letargo, podemos estar dormidos, podemos estar distraídos, más en estos momentos de incertidumbre. Podemos estar indiferentes inclusive. Podemos ser incrédulos. Podemos decir, ¿dónde estás, Dios mío? Vio y creyó. ¿Cuántas veces has experimentado en tu vida de fe el ver y creer? ¿Recuerdas esa parte donde más adelante Jesús se va a presentar a sus discípulos? Y Santo Tomás, cuando les dijo que no creía, hasta que no lo viera, hasta que no comprobara, hasta que no metiera sus dedos y viera sus hendiduras de los clavos. Hasta entonces creyó. ¿Qué estás esperando o qué estamos esperando para que verdaderamente creamos? En la manifestación del Señor. Si se termina la pandemia del coronavirus, entonces sí voy a creer en Dios. Si esto ponemos a veces condiciones en nuestra vida. Y es muy común hacerlo. Por eso hoy, en esta parte, donde ya vamos a entrar juntos a este trido pascual, esta frase de experimentar, de ver, incremente tu fe y creamos más en esta manifestación de Dios, en tu vida, en mi vida, en esta resurrección, en esta vida y sobre todo en esta trascendencia, en esta vida eterna. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces regresaron a su casa. Todavía no habían comprendido. Tú que estás en casa, tú que estás aquí, ¿qué te dicen estas palabras? ¿Has comprendido? ¿Está cierto, cierta?
Tal vez todavía no entendemos las Escrituras como tal. La resurrección de Cristo nos prueba y nos confirma que su palabra y su evangelio son verdaderos, son verdaderos. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. Donde defiende la verdad de la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces será nuestra predicación, nuestro anuncio. No tiene sentido. Y nosotros como misioneros, si no vivimos al Cristo resucitado en nuestra vida, esto es un mero teatro. Verdaderamente, el comprender y el sentir y vivir la resurrección de nuestra vida es lo que nos hace ser misioneros y nos impulsa a anunciar esta palabra. Vana es nuestra fe si no estamos ciertos de esta resurrección de Dios, de esta resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver esta parte que quiero que comprendamos un poco más a lo que nos vamos a encontrar en estos días. La dificultad a la hora de hablar de la resurrección de Jesús viene dada que por el hecho de decir esto o anunciar esto, a veces no lo sentimos como tal. Y puede ser que anunciamos algo que no experimentamos. Podemos hablar de muchas manifestaciones a través de la historia, de muchas revelaciones, de muchas anécdotas y narraciones. Nada menos ayer estaba viendo una de las películas de las apariciones de María. Y podemos ver la advocación de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, nuestra madre. Y cómo María se presenta a los humildes, a los sencillos, y les da este anuncio del Hijo de Dios, de su manifestación gloriosa, de lo que quiere Dios para sus hijos, y que ella es intercesora entre Dios y nosotros. Y hemos visto muchas manifestaciones, y hemos atestiguado en la Escritura y en la tradición de la Iglesia esta parte de la resurrección de Dios. Hago siempre esta pregunta cuando estaba en Corea, en las diferentes partes que me tocó en las parroquias o en las universidades, sobre el creer, sobre el tener fe. Y era un poco burda o absurda para muchos, pero tenía algo de sentido. Cuando el hombre por naturaleza es un ser que pone su confianza y cree en algo determinado.
Y ponía, por ejemplo, ¿crees tú que existe Alaska? Y el 100% de las personas que les preguntaba decían, sí, sí creo que existe Alaska. ¿Por qué crees que existe Alaska? Bueno, he tenido la experiencia a través de los medios, de los libros, de testimonio, de saber y de conocer que existe Alaska. ¿Has estado en Alaska? El 98% de las personas que les pregunté jamás habían pisado Alaska. Mas, sin embargo, creían. A través del testimonio, a través de la experiencia, a través del boca a boca, a través de la tradición, se nos ha manifestado, presentado y anunciado el Evangelio. Esta parte de la historia de la salvación a través de los escritos sagrados. En el anuncio de la palabra en tierras no cristianas, la fe llega por estos testimonios. La fe llega por este anuncio. A través de la palabra y a través de la obra. Entonces la manifestación de Dios en tu vida debe ser una experiencia de fe. Y hoy quiero invitarte pues a que en esta conclusión de la Semana Santa digas y experimentes y creas firmemente que Jesús ha resucitado. En verdad ha resucitado, que es un suceso que te llene de esperanza, especialmente en esta época, en este presente que estamos pasando, en esta pandemia, en esta cuarentena, en este estar en casa, el no poder hacer muchas cosas, que te llene de esperanza y fortaleza, y sí, dentro de ello te llene de mucha alegría. Que sea una alegría dentro de tu corazón el experimentar a Jesús resucitado en tu vida. Y que esto te impulse a mejorar, a cambiar, a dejar lo viejo y tomar lo nuevo de tu vida. No me refiero a lo material, me refiero a esa parte interior que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, y que esta resurrección de Jesús te sirva para cambiar tu vida. Vivir nuestra fe a la luz de la resurrección nos da esperanza, y nos da fortaleza, y nos da vida. Hablábamos en el canto, en este canto de amar es entregarse. Allí donde ponemos nuestro corazón, ahí está nuestra vida. Piensa un poco en cómo quieres experimentar esta resurrección de Dios en tu vida. Y bueno, sigue la narración un poco en esta parte de la aparición de Jesús a María Magdalena. Y se manifiesta María, se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ni por aquí pensaba en esta parte de la resurrección. Podemos estar ahorita en un trance donde
donde podemos estar tan confundidos y decir, ¿dónde han puesto al Señor? ¿Dónde estás, Dios, actuando en estos momentos que te necesitamos? Al decir esto, se dio la vuelta y vio a Jesús. Al decir esto, ¿cuántas veces has dicho esto? ¿Dónde estás, Dios mío? Y te das la vuelta y las cosas pueden cambiar mucho en tu vida. Cuando empiezas a creer. Y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces estamos embotados? ¿Cuántas veces estamos confundidos, ciegos? Y aunque nos hablan, no escuchamos. Aunque miramos, no vemos. Ahí presente Jesús en tu vida muchas veces no lo ves. A veces Jesús hablándote a través de los acontecimientos de la vida, nos habla y no lo escuchamos. Hasta que nos llama por nuestro nombre y reconocemos esa voz. Como las ovejas conocen la voz del pastor. Maestro. Quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía aún no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Voy a mi Padre, el Padre de ustedes. Pues vemos aquí, ya cerrando esta parte, y te dejo con esta inquietud, con esta iniciativa, de que profundices más en esta parte de la vivencia del resucitado en tu vida. Y hoy, como María Magdalena experimentó ese encuentro con el Señor, y que no comprendía, y hasta que lo escuchó, y todavía le anuncia, ve y dile a mis discípulos, ve y dile a mis hermanos. Y luego Jesús se va a presentar con ellos. Pues que Jesús se presente en nuestras vidas como resucitado. Y yo te aseguro que Jesús tocará nuestra vida. Y nos dará fortaleza en este tiempo, en este momento. No temas, soy yo. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y su reino. Apocalipsis 1:18. Así comienza el diálogo del Señor Jesús resucitado y glorificado.
una esperanza para un tiempo de crisis. Jesús el resucitado irrumpe en un tiempo de crisis. Recordemos a los discípulos de Emaús. Esta parte donde ellos vuelven a Emaús, a la casa paterna para buscar allá algo de consuelo. Jesús se acerca. Ellos no podían reconocerle. La crisis de Emaús puede ser también la crisis de estos momentos de esta pandemia. No podemos reconocer a Jesús en este momento de crisis. Pero Jesús trabaja y dialoga con las personas en situaciones de crisis, en situaciones límites. Jesús se sigue acercando a nosotros, pero no sabemos muchas veces reconocerle. La crisis nos habla de Dios, la pandemia nos habla de Dios. Y nosotros podemos hablar de Dios en la crisis. Que la resurrección de Jesús en tu vida sea un encuentro nuevo. Que el Señor resucitado que dialoga con Juan, mira, soy yo, sea un encuentro también contigo y conmigo. Que encuentres tu identidad, que encuentres tu firmeza de fe, que encuentres ese valor para anunciar al resucitado en tu vida. Y vamos a terminar este encuentro, este tiempo, y te invito a que sigas reflexionando en estos días, y si te acomoda, que termines de leer esta parte de la resurrección de Jesús en Juan 19, 1, 9, o puedes buscarla en Mateo 28, 1, 8, en Marcos 16, 1, 8, en Lucas 24, 1, 11. Y verás esta manifestación del resucitado, y sobre todo que resucite en tu vida. Vamos a despedirnos con este bello canto y estas bellas palabras que Jesús nos ha enseñado a orar junto con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
20:1-9. Pues te invitamos a que vivas y experimentes profundamente este trido pascual. Mañana iniciaremos nosotros con la Eucaristía a las 7 de la tarde. El Jueves Santo esta Eucaristía, y tendremos por ahí un signo de esta oración que se te ha hecho llegar, que hagas en lugar del lavatorio de pies, simbolizando pues el servicio y la humildad. Pues que la pasen muy bien y muchas gracias. Dios los bendiga.